Dos niñas huyeron con moretones y miedo, buscando al único hombre que su madre aún creía justo. Dean McAllister, el intocable del valle, creyó que podía silenciar a todos, como siempre lo hizo. Pero Zachary Lowell decidió no callar, y una niña con un osito de trapo dijo la verdad que nadie se atrevía a escuchar. Solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué esta vez la justicia sí tuvo la última palabra. Zachary Lowell llevaba horas en silencio, sentado en la galería de su rancho, mirando la línea ondulante del horizonte, como si esperara que algo emergiera de esa inmensidad reseca. El atardecer teñía el cielo de cobre y viento, y el polvo que traía parecía inofensivo hasta que oyó los pasos. No eran de un caballo, no eran pesados, eran pasos de pies pequeños que apenas se atrevían a avanzar. Cuando abrió la puerta, no se encontró con un forastero ni con un vecino en apuros. Frente a él estaban dos niñas. Una de ellas, la mayor, tenía el rostro endurecido de quien ha visto más de lo que un niño debería. La otra, más pequeña, tenía los ojos grandes y húmedos como dos pozos y el labio inferior inflamado. Las dos temblaban, las dos estaban cubiertas de polvo, con la ropa rota, los zapatos desgastados hasta la suela, y sin embargo se mantenían de pie. «Nos golpearon, señor», dijo la mayor, en un hilo de voz. «Mamá dijo que usted podría ayudarnos». Las palabras se quedaron flotando entre ellos, suspendidas como una amenaza antigua. Zachary las miró en silencio. No preguntó de inmediato. No dijo quiénes son ustedes ni de dónde vienen, porque en sus ojos y en sus heridas ya estaba la respuesta. Lentamente se agachó, a la altura de sus ojos. La pequeña se escondió tras la hermana, pero no huyó. «¿Cómo se llaman?» «Yo soy Grace, ella es Hannah, somos hijas de Alice Moore». Ese nombre, Alice, cayó como un disparo seco dentro del pecho de Zachary. El recuerdo fue inmediato. Una mujer de ojos firmes y manos agrietadas, que solía reír con una calidez poco común en aquellas tierras. Una mujer que le dio palabras cuando él solo conocía el silencio. «Pasen», dijo él. Les abrió la puerta y las niñas cruzaron el umbral como si lo hicieran a otro mundo. Dentro, la cabaña olía a madera seca y café viejo. Zachary les sirvió agua fresca y pan duro, que devoraron sin decir palabra. Y solo entonces, cuando la más pequeña se durmió en una esquina del sofá, con las migas aún en la boca, Grace habló. «Mamá trabajaba para los McAllister. En su rancho». Hizo una pausa, como si las palabras la quemaran. Le dijeron que debía una deuda, pero no era verdad. Luego empezaron a hacerle cosas malas. A veces la encerraban sin comida. A veces la gritaban frente a todos. Una noche, uno de ellos le dijo que si no cooperaba, nos llevarían lejos. Y mamá nos escondió. Nos dio un papel con su nombre y nos dijo, «Si todo sale mal, vayan con Zachary Lowell. Él no olvida lo que es justo». Zachary no apartó la vista. Cada palabra era como una piedra en su pecho. Los McAllister, claro, una familia de poder, dueños de medio valle, acostumbrados a actuar sin consecuencias. Dean McAllister, el patriarca, siempre había despreciado a los humildes, disfrazando la opresión de generosidad. Zachary lo conocía bien, y sabía que si Alice había enviado a sus hijas hasta él, debía estar desesperada. «¿Dónde está tu madre ahora?» Grace bajó la vista. Dijo que si nos escapábamos, ellos no la matarían, que mientras no se dieran cuenta, estaría bien. Zachary se puso de pie, se acercó a la ventana y miró la llanura, tan inmensa como hostil. Recordó el día en que Alice lo despidió con un apretón de manos que duró más de la cuenta. Había sido hace años, pero él nunca olvidó, ni sus palabras ni su mirada. Cerró los postigos, volvió al salón y se agachó junto a Grace. «Tu madre fue valiente, y tú también lo eres». Grace no respondió, solo asintió con los ojos húmedos. Zachary no volvió a hablar esa noche, pero algo dentro de él se había roto. El silencio que llevaba años protegiendo, la distancia que construyó después de perderlo todo, ya no eran refugio, eran excusas. Y Alice,
Alice había confiado en él como última esperanza. Era hora de romper el pacto con su soledad. La noche apenas había comenzado cuando Zachary ensilló a su caballo. El cielo aún no era negro, pero ya no tenía color. Cruzó el valle en silencio, con los labios apretados, como si morder la lengua fuera lo único que impedía que se rompiera por dentro. No llevaba armas, no las necesitaba. Su sola presencia era una declaración. Había cruzado el límite invisible entre mirar hacia otro lado y hacer lo correcto, sin permiso de nadie. Los campos de los McAllister eran vastos, cuidados como jardines de exhibición, pero bastaba mirar debajo de esa belleza para entender lo que ocultaban. Las cercas eran altas, los perros inquietos, y los peones lo observaban desde las sombras como si el miedo se hubiera hecho carne. Zachary no preguntó por Alice, sabía dónde buscar, la pequeña cabaña junto a los establos donde antes vivían los jornaleros. Llegó allí y desmontó sin prisa. El silencio era absoluto, solo el crujir de la madera bajo sus botas rompía la calma fingida. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la penumbra mostraba suficiente. Una silla caída, un jarro roto en el suelo, un trozo de tela desgarrada colgando de un clavo. Una de las paredes tenía marcas, marcas que no necesitaban ser descritas. Zachary sintió cómo algo se revolvía dentro de su pecho. La garganta le ardía, no por sorpresa, sino por impotencia. «¿Busca a la mujer?», dijo una voz ronca detrás de él. Era un peón, de barba mal recortada y ojos que evitaban mirar de frente. Estaba encorvado, con las manos sucias de tierra y culpa. «Se la llevaron ayer», continuó, casi en susurro. «El viejo Dean dijo que una esclava que desobedece aprende con sangre». Zachary lo miró en silencio. No movió ni un músculo, pero en su interior algo se tensó como una cuerda vieja a punto de romperse. No necesitaba oír más. Alice estaba viva, y eso bastaba. Por ahora. Salió sin decir palabra. El peón se quedó allí como si el aire se hubiera vuelto más espeso en su presencia. Mientras cruzaba el campo de regreso, los recuerdos volvieron como tormenta seca. Recordó cuando Dean McAllister se presentó en su rancho con un whisky caro y una oferta aún más cara. Le ofrecía comprar sus tierras para extender el ganado. Zachary se negó. El viejo Dean no sonrió esa vez. Le dijo que los hombres como él, los románticos de campo, eran una especie en extinción. Pero Zachary sabía que lo que Dean no soportaba no era perder tierras, era perder el poder de doblar a los demás. Y ahora no se trataba de tierra, se trataba de una mujer, que alguna vez lo miró como si todavía existían personas buenas en este mundo. Se trataba de dos niñas que dormían bajo su techo, confiando en que el nombre que su madre susurró aún significaba algo. Volvió al rancho con la noche cerrada. El viento había cambiado, más frío, más áspero. Entró sin encender luces. Caminó hasta la habitación donde las niñas dormían. Grace estaba despierta. Abrazaba a su hermana con los ojos abiertos como faros en medio de la oscuridad. Pero no preguntó nada. Zachary se agachó junto a la cama y les cubrió mejor con la manta. Por un instante pensó en decirle algo, una palabra de consuelo, una promesa, pero se detuvo. ¿Cómo le dices a una niña que quizás su madre ya no tenga rostro? ¿Cómo le explicas que el mundo no siempre recompensa a los valientes? ¿Cómo le juras que todo estará bien si tú mismo ya no estás seguro de creer en esa frase? Zachary no habló, solo permaneció allí, con la cabeza baja, como si pudiera absorber todo el dolor del mundo con el solo gesto de quedarse. Y quizás en ese gesto silencioso fue cuando Grace entendió que su madre tenía razón. Él no era un héroe, pero sí era el único que no las abandonaría. La mañana siguiente llegó sin promesas. El cielo apenas se había aclarado cuando Zachary Lowell ya cabalgaba hacia el pueblo. El polvo de los cascos se quedaba atrás como una estela silenciosa. Sus ojos estaban rojos, pero no del sueño, del cansancio moral de quien ha vivido una noche entera preguntándose qué hacer y ha decidido actuar sin esperar permiso.
El edificio del sheriff era un bloque viejo de madera seca, con el cartel colgando torcido y una bandera descolorida ondeando sin convicción. Zachary entró sin tocar. La oficina olía a café rancio y papeles olvidados. El sheriff Thomas Ellison alzó la vista con desgano. Era un hombre que alguna vez inspiró respeto, pero que ahora parecía fundirse con la silla. Gordo, resignado, vencido por el tiempo y por los favores acumulados de los poderosos. «Vengo a presentar una denuncia», dijo Zachary, sin preámbulos, «por secuestro, por abuso, por intento de daño a menores, contra Dean McAllister». El sheriff parpadeó con lentitud, como si las palabras fueran granos de arena en sus párpados. «¿Y con qué prueba, Zach?» «La palabra de sus hijas, y la mía». Ellison soltó un suspiro largo y hueco. Se acomodó las gafas y tomó su lápiz, aunque sin intención de escribir nada. «Mira, no me malinterpretes, pero tú sabes cómo es esto. Contra un McAllister no basta con palabras, necesitas testigos, documentos, sangre si hace falta, y aún así ya sabes lo que pasa. ¿Entonces no va a hacer nada? No sin pruebas, no sin algo más que rumores de dos niñas asustadas. No puedo jugarme el puesto por cuentos de vaqueros». Zachary apretó los dientes. Los nudillos de su mano izquierda se pusieron blancos sobre la tabla del escritorio. «¿Y cuántas más necesitan caer para que valga tu firma?» El sheriff desvió la mirada. Y eso fue todo. Zachary se marchó sin decir adiós. Pero esa misma tarde volvió al campo, a pie, puerta por puerta, con un cuaderno viejo bajo el brazo y el nombre de Alice en la lengua. Habló con peones que alguna vez compartieron jornadas con ella, con lavanderas que la vieron llorar en silencio, con ancianos que recordaban cosas que no se decían en voz alta. Al principio todos bajaban la vista, se encogían de hombros o cambiaban de tema. «No me meto en líos», decía uno. «Ya no es asunto mío», respondía otro. Zachary no insistía, solo asentía, daba las gracias y seguía. Pero a medida que los días avanzaban, algo empezó a cambiar. Los ojos que antes huían comenzaban a sostener la mirada. Las palabras, al principio susurros, se hacían frases enteras, y luego nombres, y luego historias. Nadie quería ser el primero, pero nadie quería ser el último en callar. La primera que se atrevió fue Mary Jenkins, una anciana encorvada, con la piel manchada por el sol y los años, y el carácter de quien ya no teme nada. Vivía sola en una cabaña cerca del río, donde el mundo parecía olvidarla. Zachary la encontró alimentando gallinas. Cuando él terminó de hablar, Mary no respondió de inmediato. Se quedó mirando al horizonte con la escoba en la mano como si fuera un bastón de guerra olvidado. «Yo la vi», dijo al fin. «Vi cómo Dean la arrastró por el establo como si fuera un saco, y luego la encerró. Nadie me lo contó. Lo vi, con estos ojos. Y si me quedan unos meses en este mundo, no pienso morir callada». Zachary no supo qué decir. Solo bajó la cabeza y extendió su mano. Mary la tomó con firmeza, y ese gesto, tan simple, fue el principio de algo más grande. Esa noche volvió a casa cuando ya caía el frío. Al entrar, encontró a Grace despierta, sentada en la cama, con la pequeña Hannah dormida a su lado. La mayor le sostuvo la mirada, como si buscaba en su rostro alguna señal. Zachary no dijo nada. Caminó hasta la alfombra junto a la cama y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. No tenía energías para discursos, pero en su silencio algo era distinto. La desesperación no era la misma. Había algo más. Tal vez era que ya no estaba solo. Grace se recostó en la almohada sin dejar de mirarlo, y luego, como si su cuerpo lo entendiera antes que su mente, cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó, la pequeña Hannah no se despertó llorando. Y Zachary supo que, aunque el camino sería largo, alguien al fin había comenzado a escuchar. El día del juicio amaneció con un sol demasiado limpio para lo que estaba en juego. El Tribunal del Condado, un edificio viejo de ladrillo rojo y columnas cansadas, se llenó antes de las 9. Nadie quería perderse lo que por años se consideró imposible. A Dean McAllister, el hombre que había comprado tierras, voluntades y silencios por décadas, sentado en el banquillo como cualquier otro ciudadano. Zachary llegó temprano, con las niñas de la mano. Grace vestía un vestido prestado, demasiado corto en las mangas, pero limpio. Hannah se aferraba a su osito de trapo, como si fuera una armadura. Mary Jenkins ya estaba allí, sentada derecha como un roble seco, con una mirada que no temblaba. Había más.
Antiguos empleados, vecinos que antes bajaban la mirada, ahora formaban fila para entrar. Dean McAllister llegó tarde, como siempre. Vestía un traje de lino beige, tan pulcro como su sonrisa. Detrás de él, 5 abogados, todos de ciudades distintas, con maletines brillantes y gafas sin emoción. Dean saludó a algunos condescendientemente, a otros ni los miró. Su rostro irradiaba seguridad, como si estuviera asistiendo a una molestia pasajera antes de volver a su mundo de privilegios. El fiscal comenzó con una declaración breve. Luego el juez, hombre de palabras medidas, pidió los testimonios. Zachary no planeaba que Grace hablara, no quería que reviviera nada. Pero cuando escuchó a uno de los abogados de Dean decir que los niños no deberían ser usados para reforzar fantasías de adultos despechados, sintió como la pequeña soltaba su mano. Grace caminó sola hasta el estrado, nadie la detuvo, nadie supo cómo. Se subió con esfuerzo, con su osito roto entre los brazos. El juez, al verla, pareció dudar, pero ella ya hablaba. «Mi mamá se quedó porque no quería que nos pasara nada», dijo con voz firme. Ella dijo que si algo salía mal, corriéramos con el señor Zachary, porque él era un hombre justo. Y lo fue, porque nunca nos gritó, porque nos escuchó, porque nos creyó. Los murmullos se apagaron. Uno de los abogados intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Nadie tuvo valor de interrumpirla. Luego habló Mary Jenkins, describió lo que vio, sin dramatismos, como quien enumera una factura larga que alguien por fin debe pagar. Su testimonio no dejaba grietas. Habló con la calma de quien ya no debe protegerse. Y después vinieron 2 peones. Uno era joven, el otro ya retirado. Ninguno había hablado antes, pero sus palabras coincidían. La violencia, las amenazas, el miedo. Hablaron de otras mujeres, de otras veces. El juicio parecía inclinarse, pero aún faltaba algo. Y entonces, cuando ya se hablaba de concluir la audiencia, llegó el alguacil con un mensaje. La sala se quedó en silencio. «Han encontrado a Alice Moore», anunció. El aire se fue del pecho de Zachary. La habían hallado esa madrugada, gracias a una pista que uno de los testigos ofreció en secreto. Estaba viva, aunque débil, encerrada en un pozo de almacenamiento abandonado, oculto tras una cerca dentro de la propiedad McAllister. Sin luz, sin agua, con señales de maltrato que no necesitaban traducción. El juez pidió que se tomara nota. El abogado defensor palideció. Dean McAllister, por primera vez, dejó de sonreír. Y cuando el juez dictó la orden de arresto inmediato por secuestro, privación ilegítima de libertad y otros cargos, la sala no aplaudió, no hizo falta. El silencio tenía otro peso, el de la justicia cuando al fin rompe el muro del miedo. Dean fue esposado frente a todos, no por un gran discurso, no por una gran revolución, sino por una niña con un osito de trapo, por una anciana que se negó a morir en silencio, por un hombre que decidió abrir una puerta cuando alguien llamó, y por la verdad que no necesita gritar cuando se dice con firmeza. Habían pasado 2 meses desde el juicio, pero en la casa de Zachary Lowell el tiempo parecía moverse con otra lógica, más lenta, más suave, como si cada día fuera un peldaño hacia algo nuevo, aún frágil, pero lleno de sentido. La cabaña ya no era un refugio silencioso de un hombre solitario, era un lugar vivo. En las mañanas, el canto de los gallos se mezclaba con las risas infantiles. Grace salía temprano a ayudar en el establo. Cargaba baldes con un empeño que hacía sonreír incluso a los caballos. La pequeña Hannah corría detrás de los cabritos tropezando más veces de las necesarias, pero siempre riendo. Sus pies dejaban marcas diminutas en la tierra húmeda del corral, como si la infancia estuviera volviendo a escribir su historia sobre ella. Zachary, por su parte, trabajaba desde el amanecer en una construcción junto al viejo nogal. Martillaba con calma, sin prisa. Era una cabaña sencilla, de 3 habitaciones, una para Alice, una para las niñas y una para él, aunque aún no sabía si tendría valor para habitarla del todo. Alice, por fin libre de vendas y fiebre, pasaba la mayor parte del día bajo la sombra del porche. No hablaba mucho, no hacía falta. Su silencio ya no era el de quien sufre, sino el de quien escucha. Observaba a sus hijas con una mezcla de ternura y asombro, como si aún no pudiera creer que estaban vivas, juntas, jugando.
Zachary la cuidaba con una atención que no pedía nada a cambio. Caldo por las noches, té en las mañanas, palabras que no insistían pero estaban ahí, como un farol encendido en el borde del camino. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las colinas y el cielo se volvía cobre y violeta, Alice lo llamó con voz suave. Él se acercó, con las manos aún sucias de tierra y aserrín. «¿Por qué haces todo esto por nosotras?», preguntó sin mirarlo directamente. Zachary se quedó un segundo en silencio. Luego se sentó en el escalón del porche, a su lado. Sus ojos estaban cansados, pero tranquilos. «Porque dijiste mi nombre», respondió casi en susurro, cuando ya nadie más lo hacía. Alice lo miró, no como alguien que espera una explicación, sino como quien acaba de entenderla. Desde entonces, nadie volvió a preguntar. El llanto, que antes habitaba en las esquinas de esa casa como un huésped invisible, ya no tenía lugar allí, no porque todo hubiera sido olvidado, sino porque había sido visto, abrazado y curado a su tiempo. La nueva cabaña se terminó en silencio. No hubo celebraciones, solo un clavo final, una puerta colocada con cuidado y el olor a madera fresca que llenó la colina. Con los días comenzaron a llegar otros. Una madre con un niño, un anciano que ya no tenía tierras, una joven sola, sin apellido. Tocaban la puerta con miedo, con la esperanza apenas sostenida entre los dedos. Y Zachary siempre abría, a veces sin hablar, a veces con un simple gesto de cabeza, porque ya no era solo un hombre con tierra, era un hombre en el que aún se podía confiar. Y todos sabían, incluso los que no lo decían en voz alta, que aquel hombre jamás abandonaría a quienes, alguna vez, en medio de la oscuridad, lo llamaron por su nombre.